Señora ministra, hay que tener valor y cuajo para venir aquí hoy a dar lecciones de constitucionalismo. Ustedes, que coleccionan sentencias en contra del Tribunal Constitucional, que están asaltando el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional por la puerta de atrás con los separatistas. Hombre, tápese un poco de pudor, un poco de vergüenza. El PSOE llegó al poder mintiendo a su electorado con el apoyo de aquellos con los que Sánchez dijo que nunca iba a pactar, y nos trae hoy el presupuesto de la indignidad y de la traición. Porque para traerlo hasta aquí, este Gobierno legal pero ilícito amenaza la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional, asaltando las instituciones y manoseando la ley a su antojo para dar cumplimiento a los anhelos de los intereses particulares de sus socios y de aquellos partidos que atentan contra la unidad de España. Un Gobierno que vive de espaldas a la realidad y a las necesidades que hoy padecen muchas familias españolas, pero muy cercano a esas políticas que arruinan a esas mismas familias y a los trabajadores de España. Unas políticas que solamente pueden aplicar bajo su rodillo totalitario porque saben que no soportarían una consulta pública, ni siquiera entre todos aquellos que un día confiaron en su partido. Un Gobierno antisocial que presenta unos presupuestos negociados a espaldas de la soberanía nacional y al cobijo de la sombra de minorías nacionalistas, separatistas, comunistas y filoterroristas, razón por la cual, de entrada, ya merecen todo el rechazo. Y merecen todo el rechazo porque son unos presupuestos que funcionan a modo de herramienta ideológica y divisoria de nuestra sociedad, contrarios a la justicia social, al interés nacional, al bien común, a la libertad, a la concordia y la solidaridad entre todos los españoles, contrario al orden constitucional, a la democracia y a la unidad nacional. Y merecen todo el rechazo porque mientras hoy hay 13 millones de españoles que se encuentran en riesgo de pobreza, la inflación devora el poder adquisitivo de las familias, el precio de los alimentos básicos no deja de crecer y alquilar o comprar una casa se ha convertido en un lujo para unos pocos, este Gobierno no duda en comprar con el dinero de todos los españoles a los medios de comunicación, ahogando la libertad de expresión, a los sindicatos, organizaciones patronales y partidos políticos que dependan del poder para subsistir y legitimen sus tropelías en todas las áreas de nuestra sociedad. O premian con enormes cantidades de dinero a una serie de políticos regionales desleales con la nación con el único fin de garantizar su apoyo al Gobierno, cuando no regalan el dinero de todos los españoles a multimillonarios extranjeros que le aseguren un puesto en algún organismo internacional a Pedro Sánchez cuando lo echemos del Gobierno. Ustedes, el Gobierno de la gente, de su gente, premian al que se salta la ley y castigan a los españoles honrados, que la cumplen todos los días, a los que no perdonan ni un solo recibo. Son los presupuestos de la injusticia social. El Gobierno recauda más que nunca a base de perseguir y machacar a las clases medias y trabajadoras, a los que crean riqueza, a los pequeños y medianos empresarios y a los comerciantes a los que asfixian con impuestos abusivos. Por eso sube la recaudación, no porque exista ninguna recuperación económica. Y, sin embargo, nunca se había gastado tanto ni tan mal. España ha convertido el déficit en la norma que rige sus presupuestos año tras año, perjudicando a los españoles e hipotecando el futuro de los jóvenes. Unos presupuestos que incrementan el gasto estructural sobre la base de unos ingresos adicionales que comenzarán a dejar de existir muy pronto. El Gobierno incumple con los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y responsabilidad. Y ustedes, que ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, ignoran los terribles efectos de estos presupuestos para España. Hay que elaborar una estrategia de consolidación fiscal que corrija el déficit estructural, que devuelva la credibilidad a España y un plan de reforma del sector público que asegure la sostenibilidad financiera de nuestra economía y nuestro futuro. Porque los españoles, a pesar de ser más pobres y a pesar de que usted negó hasta 3 veces en sede parlamentaria que no iba a subir los impuestos, los españoles pagaremos el año que viene más por IRPF, más por IVA, más cotizaciones sociales y las empresas pagarán más por el impuesto de sociedades, en esas 42 subidas fiscales que ha ejecutado este Gobierno. Ustedes atentan contra el derecho a la propiedad de los españoles, confiscándonos por el doble método de la inflación y una presión fiscal que está reduciendo a la miseria a miles de familias.
Lo que no puede hacerse es coger el presupuesto del año pasado, sumarle la inflación y que ese sea el presupuesto año tras año. Hay que hacer un presupuesto de base cero, auditando, evaluando y justificando cada euro público, porque cada euro público es sagrado. Pero la intención de estos presupuestos no es asegurar el bienestar de la gente, sino mantener el estado del bienestar de los políticos, a base de financiar un macroestado donde, por cierto, prolifera el nepotismo. No buscan la igualdad de los españoles, sino privilegiar a los gobernantes desleales y ampliar su red propagandística. Y lo hacen porque su subsistencia depende de ello. Esta y no otra sería la razón de que, por ejemplo, ustedes enviaran a la Comisión Europea ese plan presupuestario 2 días después de la presentación del proyecto de presupuestos que no remitieron a las Cortes y que contempla una mayor recaudación tributaria en ese ejercicio de escapismo tan característico de ustedes. Las ayudas sociales a los desfavorecidos no son más que meras limosnas que en nada contribuyen a paliar su situación. Pero ¿qué es el socialismo? Sino darle al pueblo la sobra de lo que se gastan unos pocos que están en el poder. En lugar de bajar y deflactar los impuestos, como pedimos desde Vox, ustedes optan por conceder irrisorios bonos, como el bono térmico, el del alquiler joven que no se ha ejecutado y el ingreso mínimo vital, que ha sido un estrepitoso fracaso. Ustedes le parten las piernas a los españoles, le dan muletas defectuosas y luego pretenden que les demos las gracias. Que les demos las gracias a ustedes, cuando su modelo de progreso es el de la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner, a la que hoy la ministra de Trabajo, con el expresidente Zapatero, le rinde homenaje. Su modelo a seguir es el del golpista Castillo o el del genocida Chávez. A ustedes es fácil encontrarles. Ustedes están siempre del lado de los golpistas y de los corruptos, también al otro lado del Atlántico, de los que han aprendido a revestir con buenas palabras sus tropelías. Tropelías que la izquierda siempre comete en nombre del progreso y la democracia. En nombre del progreso nos han impuesto una ley climática que nos lleva al suicidio nacional y una pobreza energética que ustedes denunciaban no hace tanto cuando la luz subía un 4%. Esta crisis energética es fruto del modelo económico y productivo impulsado por los gobiernos de las últimas décadas, que ha destruido nuestra industria y ha provocado la deslocalización de nuestras empresas. Y hoy este Gobierno, obediente a esa Agenda 2030 y a esos objetivos de desarrollo sostenible, que son más bien de demolición social, sobre los que nadie ha preguntado a los españoles si queríamos adherirnos o no, ha renunciado deliberadamente a la utilización de los combustibles fósiles, ha criminalizado la energía nuclear y, como consecuencia, ha destruido la soberanía energética e industrial de nuestra patria. Por eso, este presupuesto es contrario también al interés nacional. España necesita recuperar su soberanía energética, explorar y explotar nuestros recursos para garantizar un suministro seguro y unos precios adecuados y competitivos. Hay que conformar un sistema nacional de suministros hídricos mediante un plan nacional del agua que posibilite la interconexión de todas las cuencas y permita llevar el agua a todos los españoles con independencia del territorio en el que residan. Pero ustedes desprecian además al sector primario. La falta de infraestructuras de transporte y el abandono de la política nacional del agua son solamente algunos de los ejemplos de la desidia que el Ejecutivo muestra con esa España rural que están convirtiendo en la España vaciada. Y es un presupuesto también contrario al bien común, porque tratan a los ganaderos y a los agricultores como españoles de segunda, a todos ellos que nos dan de comer a todos los españoles. Mientras el Gobierno aumenta un 9% el presupuesto del Ministerio de Igualdad, cuyo único mérito es dilapidar los recursos de los españoles y aprobar leyes que liberan a los delincuentes sexuales. 52 delincuentes sexuales han visto ya reducida su pena y 12 han sido puestas en libertad, mientras aumentan un 50% el presupuesto en pura propaganda del Gobierno, en regar a medios favorables y a empresas amigas. El presupuesto del Ministerio de Agricultura aumenta un irrisorio 0,5%. Un 0,5% para agricultores y ganaderos que sufren el señalamiento del Gobierno, que no pueden afrontar los costes de los suministros y que tienen que sacrificar su ganado o tirar lo que cultivan porque no pueden hacer frente a la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países que no cumplen con la normativa que aquí se le impone a los agricultores y que este Gobierno está tolerando. No hay ni una sola partida destinada al control de la entrada de productos que incumplen las normas fitosanitarias, ni al relevo generacional de las explotaciones.
No contentos con eso, ustedes además maltratan al tejido productivo y al tejido empresarial español. Más del 99% del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas a las que hay que bajar los impuestos para que puedan sobrevivir. Las empresas más pequeñas no pueden asumir los costes de las cuotas de la Seguridad Social, no pueden asumir los costes de los suministros, ni pueden afrontar una subida del salario mínimo que tiene que ser asumida por el Estado. Se olvidan de los trabajadores del mar, se olvidan de los trabajadores en general. No se puede hablar de salarios justos y no combatir los principales peligros para el empleo. La llegada masiva de inmigrantes ilegales dispuestos a asumir las peores condiciones de trabajo y ser mano de obra barata, y la destrucción de empresas europeas con las regulaciones climáticas, los impuestos y la competencia desleal del extranjero. Ustedes prefieren regar con dinero público, dinero de todos los españoles, a esos sindicatos que no les representan, pero que a ustedes les sirve para comprar la paz social. Y vaya si la han comprado, porque desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, le han dado a Comisiones Obreras y a UGT nada más y nada menos que más de 300 millones de euros. Unos sindicatos que se han sentado en el banquillo por robar, que han permanecido callados ante la subida de la luz, la subida de la cesta de la compra y que solo salen a protestar en Cataluña contra el uso del español. Se olvidan de la equiparación de las retribuciones del personal militar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se olvidan también de la justicia, pero solamente para lo que les interesa. España tiene menos jueces y fiscales que la media europea y transcurren de media 200 días para resolver un asunto en primera instancia. Y en el presupuesto disminuye el programa dedicado a la selección y formación de los jueces. Pero, mientras tanto, miembros de este Gobierno se toman la licencia de decirle a los magistrados que se tienen que formar para aplicar la ideología sectaria de la ministra de Igualdad. En esto no les interesa homologar, porque lo único que les interesa de la justicia es apropiársela, colocando a sus afines en el Consejo General del Poder Judicial, retorciendo las leyes y los plazos todo lo que puedan para acabar con el último dique de contención a su totalitarismo. En definitiva, este presupuesto no es el fruto de la negociación entre distintas partes con intereses más o menos contrapuestos, sino de la voluntad común de todos ellos de acelerar el proceso desintegrador de España mediante el asalto a las instituciones, la manipulación de nuestro pasado y la amnistía a los golpistas. Esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos. Muchas veces tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva, incluso en compromisos que son suyos. Son las palabras de sus socios, el brazo político de ETA y los separatistas, los que han revelado sus verdaderas intenciones. Primero fueron los indultos, después el acercamiento de los presos etarras, después vino la supresión de la sedición con nocturnidad y alevosía. Después la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, después la rebaja del delito de malversación para beneficiar a sus socios y a sus compañeros de partido condenados, y más tarde el asalto al Consejo General del Poder Judicial y la reforma por la puerta de atrás del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional para garantizarse su obediencia y apurar las consecuencias objetivas de sus alianzas con golpistas y filoterroristas. Por supuesto, señalando como delincuentes a todos los jueces que se opongan a este asalto. Y ahora se sacan de la manga, a modo de cortina de humo, un nuevo tipo penal para condenar el qué. La apropiación, el enriquecimiento indebido, ¿qué era lo que hizo Griñán en Andalucía? Tejer la mayor red clientelar en Andalucía a costa de comprar voluntades. ¿Cómo llamamos al fraude de los más de 680 millones de euros que usted, siendo consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Griñán, no quiso recuperar? ¿A eso cómo se le llama? ¿Qué tipo penal es ese, ministra? No son un gobierno. Son una banda que detenta el poder para ejercerlo contra el pueblo, que ha legitimado la extorsión y la violencia como forma de hacer política, dando cumplimiento. ¿Puedo terminar? Continúe, señoría. Señorías, guarden silencio, por favor. Muchas gracias. Continúe, señoría. Ustedes han legitimado la extorsión y la violencia como forma de hacer
política, dando cumplimiento a los deseos de los filoterroristas, que ya no necesitan armas porque tienen las instituciones gracias a ustedes. El PSOE ha permitido que los que antes se imponían con plomo se impongan ahora en el Congreso con presupuestos. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Continúe, señoría. Ustedes pasarán a la historia, sin duda, porque su destino es el de ocupar las páginas más oscuras de la historia de la democracia española, como un gobierno que institucionalizó la corrupción y dio un golpe encubierta bajo la dictadura absoluta del sanchismo. Ante este nuevo golpe a la Constitución y a los principios más elementales del Estado de Derecho, los españoles debemos unirnos frente a quienes quieren robar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Los partidos políticos son instrumentos al servicio de los ciudadanos. La situación está clara y la única razón que debe movernos frente a este golpe es España. Nos sobran los motivos para censurar a este Gobierno. Quien no lo tenga claro será cómplice de lo que pase de ahora en adelante con los derechos y libertades de los españoles. Lo único bueno de este presupuesto es que va a ser el último que ustedes elaboren. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Espero que se sea tan escrupuloso cuando se acusa de fascismo o de legitimar la violencia a todo aquel que se opone a este Gobierno. Con este presupuesto, el Gobierno ha traspasado el punto de no retorno en su deriva hacia la ilegalidad. Este Gobierno lleva mucho tiempo preparando el terreno sin ningún tipo de pudor, armando el relato con la ayuda de sus satélites mediáticos y allanando el camino de vuelta a los golpistas fugados gracias a este presupuesto. Y a ningún español se le puede escapar ya que lo próximo será legitimar un referéndum en Cataluña y terminar con los símbolos de la continuidad histórica de la nación. Nosotros hacemos un llamamiento a la unidad de los españoles y de los grupos parlamentarios frente a este desgobierno que ha asestado un nuevo golpe a los españoles con este presupuesto. Con el argumento de que no dan los números, no tendría sentido que la oposición presentase entonces ninguna iniciativa, porque, total, no va a salir adelante. Nosotros estamos dispuestos y pedimos que reflexionen. Los españoles debemos estar unidos por encima de siglas políticas. No sirve de nada decir lo que haremos mañana, sino saber qué es lo que vamos a hacer hoy en defensa de la unidad nacional, el Estado de Derecho y de la democracia, que están muy por encima de cualquier cálculo electoral. España no ha llegado hasta aquí para que este Gobierno la destruya, porque no saben cuántos obreros, cuántos parados, cuántos médicos, cuántos agricultores y cuántos jueces se van a levantar dejando atrás cualquier diferencia cuando sientan amenazada su patria. Sobran los motivos para censurar a este Gobierno y desterrar de las instituciones a quienes quieren dinamitarlas. Efectivamente, cada uno elegirá cómo pasará a la historia y a la historia de este diario de sesiones. Y los miembros del PSOE pasarán a la historia del diario de sesiones con nombres y apellidos como aquellos que aprobaron la supresión de los delitos de sedición a los golpistas. Muchas gracias.